Gracias, presidenta. Buenos días a todos. El objeto a tratar aquí de esta cuestión en las Cortes, la importancia del mismo, yo creo que requiere también un ejercicio de tiempo y de memoria, ¿no? Creo que hay que repasar dos acontecimientos fundamentales, dos fechas que son las que dan el inicio, el pistoletazo de salida a las políticas de austeridad en España. Una es el 12 de mayo de 2010, en el que el gobierno del presidente Zapatero anunciaba un recorte de 15.000 millones del gasto público en 2 años, que era el mayor ajuste conocido hasta la fecha. Luego, evidentemente, el Partido Popular lo cuatriplicaría en 65.000 millones. La medida más dura de este recorte quizá fue el recorte del 5% del sueldo a los funcionarios. El resultado para Castilla y León, las administraciones públicas y las corporaciones locales, que son las que deciden, recuerdo, sobre el 36% de los gastos del Estado, fueron que tuvieron que apretarse más el cinturón con los consiguientes recortes en sanidad, educación, etcétera. Si en enero de 2010 se les asignó a las comunidades autónomas un recorte de 10.000 millones en conjunto, luego se aumentó a 1.200 millones más en esta fecha del 12 de mayo. Un apunte en el punto 6 de la moción, que es lo que creo que debemos discutir hoy, que hace referencia al aumento del empleo público. En aquella fecha, el ajuste que realizó el gobierno socialista consistía en que por cada 10 funcionarios que se jubilaban solo se reponía uno. Creo que esto es importante recordarlo porque de aquellos polvos dicen popularmente estos lodos. Bueno, luego venimos a la segunda fecha fatídica, que era el 11 de julio de 2012, en el que el señor presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, se presentó en el Congreso con una especie de speech justificativo y 35 medidas de ajuste 3 meses después de haber presentado los presupuestos de 2012, con un ajuste de 65.000 millones de euros entre 2012 y 2013. Yo creo que fue una auténtica tragedia. Para Castilla y León se revisó la aplicación de los planes económico-financieros de la comunidad autónoma que aprobaron en abril de ese año, unos planes en los que el conjunto de comunidades se comprometían a recortar no ya 10.000 millones adicionales, sino 15.000 adicionales, con las consiguientes consecuencias en sanidad, servicios sociales, becas de educación, dependencia y el resto de puntos a los que se refiere esta iniciativa que plantea hoy el Partido Socialista. Unos recortes que dejaron en la cuneta a muchísima gente y que excluyeron del sistema a muchísimas personas, que es al final de lo que estamos hablando, de personas. En el punto 6 de la moción presentada hoy se hace referencia al aumento del empleo público. Ese día el Partido Popular suprimió la paga extra de Navidad a los funcionarios y estableció una tasa de reposición del 0%, salvo casos puntuales en sanidad o educación. En el punto 4 de la moción, por ejemplo, se habla de la mejora de las prestaciones vinculadas a la ley de dependencia. Pues bien, ese día, 11 de julio de 2012, se revisaban a la baja hasta hacer prácticamente desaparecer o inexistentes las prestaciones de la ley de dependencia que se concedían a los enfermos. Es decir, ese día se congeló la aplicación práctica de la ley de dependencia en Castilla y León. ¿Qué supuso en el conjunto de España, señorías? Pues a día de hoy más de 100.000 personas dependientes con derechos reconocidos han muerto sin ver reconocida su derecho a esta pensión. 150.000 personas en lista de espera y un recorte en el sistema estatal de 2.000 millones de euros. En resumen, este fue el ajuste más salvaje y brutal realizado contra la mayoría social por un gobierno en la historia de nuestro país y fue perpetrado por el Partido Popular, que todavía hoy gobierna en España. Este recorte supuso el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestra gente, un paquete de recortes que contrajo la economía española y, por ende, la economía de Castilla y León, reduciendo el PIB regional. Hoy es un buen día para decirlo porque, como saben ustedes, el conjunto de la deuda pública de nuestro país ha superado el 100% del PIB. Bien, demuestra que las políticas de austeridad no funcionan y yo creo que deberíamos empezar a reconocer este hecho. Fueron estas políticas y no otras, continuistas y similares, aplicadas por el Gobierno del Partido Popular, como ya digo, los que tuvieron su efecto en todos los puntos de esta moción, que hoy es lo que tenemos que discutir. Yo también estoy de acuerdo con el Grupo Socialista en que las políticas fiscales y tributarias puestas en marcha por el Partido Popular de Castilla y León son regresivas, no funcionan, hacen que recaudemos menos y que no podamos invertir en servicios sociales, educación, sanidad o dependencia. Pero bueno, estos recortes son producto, como ya digo, de unas políticas económicas erráticas y yo creo que propiciaron, en relación a los 6 puntos, vamos a narrar un poco lo que propiciaron estas políticas y por qué hay que paliar esto y por qué vamos a apoyar esta proposición. En el punto 1 propiciaron un aumento de estas políticas de las listas de espera al no reponer funcionarios en el SACIL y por la disminución del presupuesto de la Consejería de Sanidad. En el punto 2, estas políticas implicaron la implantación del copago farmacéutico a los 590.000 pensionistas de Castilla y León ante la falta de financiación del gasto sanitario por el Gobierno. Y le digo al portavoz de Ciudadanos que lo que hay que hacer es no tener ningún copago, no establecer copagos en función de renta, porque son unos derechos que tienen que ser reconocidos para todos. En el punto 3 dejaron una insuficiente financiación de los servicios sociales de Castilla y León, que quedaron reducidos a una declaración de intenciones.
En el punto 4 vaciaron de contenido la ley de dependencia al vaciarla de financiación. En el punto 5 se acabaron prácticamente con las becas universitarias y no universitarias y se redujo especialmente su cuantía. Y en el punto 6 se redujo el empleo público y la calidad de los servicios ante la ausencia de reposición y, como ya he dicho, la pérdida de derechos laborales de los funcionarios. Voy terminando. Por todo esto, señorías, es por lo que vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque más créditos, aunque sean por una cantidad pequeña, pueden servir para paliar o al menos permitir una salida digna para la gente que peor lo está pasando. Parece poco dinero, pero yo creo que puede ser suficiente y todo el dinero es poco para paliar lo que está pasando a nuestra gente. Votaremos a favor, como ya digo, señorías, para que podamos tener unos servicios públicos dignos, una sanidad universal gratuita y a la altura de lo que merecen los castellano-leoneses. En definitiva, un voto contra el sufrimiento y contra la despoblación, un voto a favor de los derechos de la mayoría, un voto a favor de que vuelvan nuestros jóvenes tiene que terminar. Y, sobre todo, concluyo, un voto a favor de la mayoría social de esta comunidad autónoma, que es la que peor lo ha pasado con la crisis. Muchas gracias.